El tiempo del fin comienza justamente en esa fecha. El tiempo del fin comenzó en 1798. 1843 termina la primera vigilia. Ojo, hermano, y anoten este detalle porque es clave. La primera vigilia comenzó en el año 1818 con Miller y sus colaboradores y termina en el mes de abril de 1843. Probar los corazones para que nadie le siga a Dios por amor a la recompensa, ni tampoco por temor al castigo. Pero lo que más asusta, hermanos, es que el dormir tiene que ver con el amor al dinero. Eso es lo que más asusta, hermano, porque acá dice, muchos están durmiendo. Hay una coma y después dice, adormilados por los cuidados de esta vida y seducidos por el engaño de las riquezas. Ojo con ese detalle. No le dijo al mediodía ni a la mañana. No, a la noche le habló del canto del gallo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amados hermanos de tu canal Recupera tu Salud, estamos muy contentos de que usted reciba el pan espiritual de parte del Señor Jesucristo a través de los siervos que Dios ha escogido en estos últimos días. Hoy tenemos desde Paraguay a nuestro hermano Hugo Daniel y tenemos un tema brillante, impresionante, con el título El canto del gallo y las vigilias en el adventismo. Usted quizá esté espantado porque, igual que yo, no hayas escuchado este título. Bueno, si usted quiere aprender, agarre una pluma y un papel y tome todos los textos que el hermano Hugo Daniel va a dar, porque hoy, señores, vamos a aprender mucho. Véalo desde el principio hasta el final. Bueno, yo ya aquí en pantalla tengo a ley de un clic a mi hermano desde Paraguay, a quien quiero darle una sincera bienvenida en esta hora del día. Bienvenido, hermano Hugo, ¿cómo se siente? Una alegría enorme, hermanos. Acá en mi país está lloviendo mucho, ya llovió. Hay un raudal enorme en la calle, pero en mi corazón hay un raudal de gozo. Así que le extendemos un saludo muy, pero muy vegetariano y nutritivo a todos los hermanos, a tu preciosísima audiencia. Y estamos acá para hacer lo que dice 1 Corintios 14:8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¡Qué tremendo, hermano! Tenemos que darle a la trompeta el sonido certero. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén. Bueno, vamos a tener la palabra de oración. Recuerde, háganos llegar tanto al hermano Hugo, siempre pongo el número de teléfono ahí, el de él y el de un servidor. Háganos llegar su pedido de oración. También háganos llegar sus ayudas, que nos cae muy bien, tanto al hermano Hugo como a un servidor. Más ahora, ¿verdad?, que hay tanta necesidad. Vamos a orar. Amante Padre, Señor, te necesitamos. Necesitamos energía, salud física y espiritual para seguir llevando este mensaje. Tú sabes que tanto el hermano Hugo como un servidor nos desgastamos llevando esta palabra con el único propósito, Señor, de darle un sonido certero a la trompeta. Queremos ser atalayas fieles para honra y gloria a tu nombre. Te necesitamos. Mueve los corazones de aquellos, Señor, que están viendo
para que ellos sean de bendición para nosotros y para muchos que escuchan también. Ahora queremos rogarte que tu Santo Espíritu caiga en doble porción sobre el hermano Hugo, que todos los textos, la cita del Espíritu de profecía que él tenga allí, sean, Señor, puestas en su mente por el Espíritu Santo. Y al nosotros escucharla, no solamente que seamos meros oidores, sino que seamos hacedores, practicadores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, ya el ambiente está preparado. Adelante, hermano Hugo. Sí, estamos felices, hay mucho gozo porque hoy vamos a tener un tema que prácticamente nunca, podríamos decir casi nunca se predica. Así que hoy tenemos un menú bastante nutritivo y sería lindo que los hermanos puedan tomar apuntes, puedan tener en cuenta cada detalle que vamos a tener en cuenta, porque esto no es un sermón, esto es un estudio profundo donde hacemos lo que dice el profeta Isaías, un poquito aquí, otro poquito allá, porque esa es la única forma de predicar la palabra de Dios para que lleve el visto bueno del cielo. Entonces, vamos a decir primero el título del tema. El tema de hoy se titula Las vigilias en el adventismo y el canto del gallo, ¿verdad? Desde ya les aviso que el canto del gallo tiene que ver con el juicio de los vivos. Mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso. Hoy, hermanos, el tema de hoy está demasiado nutritivo. Vamos a alimentarle al rebaño, vamos a engordarle al rebaño, porque eso es lo que más anhelamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el versículo que se va a convertir como si fuera un esqueleto, ¿verdad? Como si fuera, así como nosotros tenemos el esqueleto, pero después tenemos que ponerle las arterias, los músculos, el ojo, la nariz, la oreja. Después vamos formando el cuerpo humano, así como hizo Cristo cuando le creó a Adán, ¿verdad? Entonces, algo parecido vamos a hacer hoy. Marcos capítulo 13. Vamos a comenzar por ahí. Marcos capítulo 13, versículo 35 al 37. Marcos capítulo 13, versículo 35 al 37 va a ser el esqueleto. Y luego le vamos a agregar las venas por las cuales va a correr el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué dice Marcos capítulo 13, versículo 25 al 37? Dice así: velad pues. Ahí tenemos que parar un rato. Velad pues, ese velad es sinónimo de las vigilias de la noche. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. El Señor de la casa ya sabemos que es el maestro de los maestros y el médico de los médicos, Cristo Jesús. Y ahora viene, si al anochecer, ahí está la primera vigilia. El anochecer es la primera vigilia. O a la medianoche, esa es la segunda vigilia. O al canto del gallo, ahí está la tercera vigilia. Y la última es la mañana o el amanecer, que es lo mismo, ¿verdad?
Entonces, en el versículo 35 tenemos las 4 vigilias. Versículo 36. ¿Para qué? En el versículo 36 está el motivo o el para qué debemos velar. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Ese pedacito del versículo 36, para que cuando venga de repente, es el canto del gallo o el juicio por los vivos. No es la segunda venida. No es la segunda venida. Es el canto del gallo, porque dentro del canto del gallo está el juicio por los vivos y lo vamos a demostrar después. Entonces, termina el versículo 37 diciendo: y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Muy bien, entonces, acá encontramos las vigilias en el adventismo, que es el título del tema de hoy. Entonces, hay 4 vigilias. Hay 4 vigilias. La primera vigilia para un judío comenzaba a las 6 de la noche, que era el horario en que oscurecía, y terminaba a las 9 de la noche. Esa era la primera vigilia, que equivale a la palabra anochecer que aparece en el versículo 35. La segunda vigilia para un judío comenzaba a las 9 de la noche y terminaba a las 12. A las 12. Ese equivale a la segunda vigilia del versículo 35, que dice medianoche, ¿verdad? Ahora, la tercera vigilia, que es la vigilia donde con más intensidad la persona se dormía, era desde las 12 hasta las 3. Hasta las 3 de la mañana, ¿verdad? Y la última y final era desde las 3 hasta las 6, que equivale a la mañana o al amanecer. Entonces, la primera pregunta que tenemos que responder es, lo primero que tenemos que demostrar es que en los días del apóstol Pablo era imposible que Cristo venga. O sea, Cristo no podía venir en la época del apóstol Pablo, ¿verdad? Y después de la época del apóstol Pablo, después de su muerte. Eso era imposible. Y ahora vamos a demostrar eso. Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses. Este es un pasaje que también nos puede servir a manera de introducción, porque Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3, tiene que ver con la segunda venida de Cristo y las vigilias de la noche. Noten lo que dice el versículo 1, 2 y 3 de Segunda de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y ahora viene la advertencia en el versículo 3. Nadie, noten ese nadie hay que subrayar. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Noten, o sea, el apóstol Pablo está dejando claro acá que la segunda venida de Cristo o las vigilias no podía comenzar en su época. Era imposible, ¿verdad? Entonces, a este versículo de Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3, lo tenemos que conectar con una cita que está en Conflicto de los Siglos, página 405, donde la señora White dice que antes de 1798 Cristo no podía venir. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué antes de 1798 Cristo no podía venir? ¿Por qué? Porque el tiempo del fin comienza justamente en esa fecha. El tiempo del fin comenzó en 1798. Esa fecha es clave para un adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque la página 405 del Conflicto de los Siglos dice que era imposible que Cristo podría venir antes de 1798. Era imposible. Entonces, eso quiere decir que la primera vigilia tenía que comenzar sí o sí después de esa fecha. Entonces, ¿cuándo comenzó la primera vigilia espiritualmente hablando? ¡Qué linda pregunta, hermano! Esta pregunta es preciosísima y calza a la perfección. 1844, entonces, ¿verdad? Vamos a ver. No. 1844 es otra cosa. Vamos a ver después. Mira, Conflicto de los Siglos, página 376 y 367, va a arrojar una luz potente sobre cuándo comenzó la primera vigilia. Noten lo que dice. Hablando de Miller, había dedicado 2 años al estudio de la Biblia. Cuando en 1818, ojo con esa fecha. Noten, acá dice que Miller había dedicado 2 años al estudio de la Biblia. Y ahora viene un detalle que va a dar comienzo a la primera vigilia. Cuando en 1818 llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. Noten, hermanos, quiere decir entonces que la primera vigilia comenzó en 1818 y terminó 25 años después, o sea, 1843. 1843 termina la primera vigilia. Ojo, hermano, y anoten este detalle porque es clave. La primera vigilia comenzó en el año 1818 con Miller y sus colaboradores y termina en el mes de abril de 1843. Entonces, ya tenemos la solución a la primera vigilia. Ya tenemos la fecha de inicio y de final
de la primera vigilia. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Qué hermoso, hermano. Qué hermosura lo que viene a continuación. Qué hermosura es lo que tenemos ahora. Vamos a Lamentaciones. Noten, hermanos, qué hermoso que es estudiar la palabra de Dios, pero como dice Isaías, un poquito aquí, otro poquito allá. Eso vamos a repetirlo hasta la tumba, hermanos, porque lamentablemente no se quiere entender. Ahora, vamos a buscar Lamentaciones capítulo 2, versículo 19. Qué detalle más hermoso nos vamos a encontrar acá. Noten lo que dice el versículo 19. Jeremías, el que escribe Lamentaciones, y en el versículo 19 del capítulo 2 dice así: levántate. Ojo con esa palabrita, levántate. Es la misma palabra que usa Isaías: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Qué luz le vino a Miller? ¿Se levantó Miller? Noten, quiere decir que este versículo 19 tiene mucho que ver con la primera vigilia. Levántate, da voces en la noche. Mira un poco. ¿Qué hizo Miller? Miller dio voces. Ese da voces es lo mismo que predicar o darle el trompetazo que el mensaje requería. Al comenzar, ¿qué dice? Al comenzar las vigilias. Qué hermosura, hermano, lo que tenemos acá. Y ahora dice: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. ¿Con quién se cumplió ese derrame? Claro, no es derrame facial, ¿verdad? Porque acá en mi país dice le dio un derrame. No tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Acá dice: derrama como agua tu corazón. Eso se cumplió con Miller y con todos los que predicaron el mensaje con él, porque derramaron su alma, su corazón delante del Señor. Ahora vamos a hacer una conexión. Lamentaciones 2:19 vamos a conectar con Salmos. Salmo 119, otro versículo que se va a convertir en una pepita de oro con este tema de las vigilias de la noche. Salmo 119, versículo 148. Hermosura de hermosura, belleza de belleza es lo que tenemos acá. Noten lo que dice el versículo 148. Se anticiparon mis ojos. ¿Y qué detalle viene ahora? A las vigilias de la noche. ¿Calza o no calza? ¿Calza o no calza este versículo? Claro que sí. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. ¡Qué hermosura es lo que tenemos acá, hermanos! Ahora,
este versículo calza también con Salmo 63. Vamos al Salmo 63. Salmo 63, versículo 6. Salmo 63, versículo 6. Acordate lo que dice el conflicto de los siglos, de que 2 años, Miller dedicó 2 años al estudio de la Biblia. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 6 del Salmo 63. Fíjate lo que dice. Cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche. Esa expresión, cuando medité en ti en la vigilia de la noche, es lo mismo que lo que la señora White dice en el conflicto de los siglos, que él dedicó 2 años al estudio de la Biblia. Y como fruto de eso, se levantó, como dice Lamentaciones 2:19, y dio voces. Qué hermosas conexiones estamos haciendo, hermano. Acá estamos haciendo unas conexiones espectaculares. Entonces, ya te queda claro. La primera vigilia comenzó 1818 y terminó en 1843. Ahora, ¿cuál fue el propósito que Dios tenía en mente con la primera y la segunda vigilia? Vamos a responder esa pregunta. ¿Qué propósito tenía Dios con la primera y la segunda vigilia? Vamos a buscar. Salmo 11, ahí está la respuesta, o parte de la respuesta la vamos a encontrar en el Salmo 11, versículo 5. Noten lo que dice, hermano. La primera parte del versículo 5 es supremamente clave. Dice, Jehová prueba al justo. Ahí se tiene que encender una alarma que tenga un rojo intenso. ¿Saben por qué? Porque en Primero Escrito, página 235, dice así: vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor. Ahí está la primera y la segunda vigilia, ya están mezcladas ahí. Vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor. Pero, acá viene el pero Dios quería probarlos. Qué tremenda lucecita roja se está prendiendo acá. ¿Por qué? Porque ese pedazo que dice Dios quería probarlo es lo mismo que dice el versículo 5 del Salmo 11. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Ahí está el detalle. A propósito, Dios hizo eso. ¿Saben por qué? Porque se tenía que cumplir el versículo 11 del Salmo 11. Perdón, se tenía que cumplir el versículo 5. Sí, el versículo 5 del Salmo 11. Y noten lo que dice. Dios quiso que su pueblo tropezase con un desengaño.
Ahora, alguno puede decir, pero ¿acaso Dios se burló de esa pobre gente que era tan sincera y que vendieron todo lo que tenían? No, no, hermanos. Acá no se trata de eso. Acá se trata de probar los corazones para que nadie le siga a Dios por amor a la recompensa, ni tampoco por temor al castigo. Mucho ojo con eso, mucho ojo con ese detalle. Y sigue diciendo, pasó la fecha señalada y quienes habían aceptado el mensaje quedaron descorazonados. Ahí está. Mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo aceptaron el mensaje, ahí está. Noten, por miedo aceptaron el mensaje. Se alegraron de que no viniese cuando le esperaban. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar los corazones de los tales. ¡Qué espectáculo tenemos acá, mi estimado! Acá tenemos una verdad profunda. Hermanos, tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea de que Dios no quiere, o sea, Dios no quiere que nosotros lo obedezcamos por miedo. Dios no quiere que nosotros lo obedezcamos por miedo. Dios quiere que nosotros lo obedezcamos solamente por amor y no por interés a la recompensa y tampoco por interés o por miedo al castigo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto, hermanos? Esta cita de Primero Escritos, página 235, sí o sí lo tenemos que conectar con Apocalipsis capítulo 3. Acá nos vamos a encontrar con un verdadero pasaje espectacular. Apocalipsis 3:10. Este versículo es oro puro y calza muy bien con este tema de las vigilias. Versículo 10 dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, también yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y ahora viene un detalle crucial para probar a los que moran sobre la tierra. Note, mi estimado, qué tremenda verdad tenemos acá. Quiere decir entonces que el propósito que Dios tenía en mente con el famoso chasco no era burlarse de nadie, no era hacerle sufrir a nadie, sino más bien probar los corazones. Probar los corazones. Eso tenemos que subrayar a muerte porque es una verdad gigantesca. Y saben una cosa, hermanos, la mayoría de los pastores evangélicos que se burlan de nosotros y dicen que Guillermo Miller era un falso maestro, un falso profeta, no saben lo que dicen. No saben lo que dicen, hermanos, porque ellos no entienden Apocalipsis 10.
Ellos no entienden Apocalipsis 10 porque fue justamente Apocalipsis 10 lo que señalaba el chasco, pero al mismo tiempo se tenía que cumplir el propósito de Dios de probar a su pueblo. ¿Está? Entonces, ahí tenemos ya la respuesta a la pregunta. Ahora, ¿qué sucedió después de 1843 cuando comienza la segunda vigilia? Historia de la Redención, página 384. Noten lo que dice. Cuando el año 1843 pasó, sin que se hubiera producido la venida de Jesús, los que habían esperado con fe su aparición quedaron con dudas. Pero, a pesar de su chasco, muchos continuaron investigando las Escrituras y estudiaron nuevamente las profecías para tener más luz. O sea, entonces, quiere decir que la segunda vigilia comienza en 1843 y termina en 1844. El 22 de octubre de 1844 termina la segunda vigilia. Entonces, acá tenemos claramente el punto. Tremendo. Y hermano Hugo, tremenda ese análisis. Porque, repítame otra vez, ¿desde cuándo comienza y termina la segunda vigilia? Porque quiero decir algo que el Espíritu me pone en la mente. Sí, la segunda vigilia comenzó en 1843. Y termina el 22 de octubre de 1844. Ah, correcto. Entonces, decíamos que la segunda vigilia iba desde las 9. Ajá, refresqueme la memoria porque quiero hacer un paréntesis. Claro. Aquí. O sea, la primera vigilia es al anochecer, desde las 6 hasta las 9. La segunda vigilia es desde las 9 de la noche hasta las 12. Tremendo detalle que quizás ni usted mismo lo había tomado en cuenta. Entonces, si la segunda vigilia es de 9 a 12, según los judíos, y en términos espirituales, entonces comienza desde 1843 hasta el 22 de octubre de 1844. Por esa razón es que ellos predican el clamor de medianoche, porque en la segunda vigilia está en la medianoche. Claro, hermano. ¿Te das cuenta cómo no hay detalle que esté en vano, hermano? Ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía jamás vamos a encontrar un detalle que no sirva o que se encuentre allí de adorno, ¿verdad? Ahora, el detalle que viene a continuación es espectacular. ¿Qué pasó con la fe de los mileritas entre la primera y la segunda vigilia? Esta es otra pregunta importantísima. Y la respuesta la encontramos en Primero Escrito, página 247. Va a arrojar una luz potente sobre esta pregunta. Dice: vi que la mayoría no poseía aquella energía que había distinguido su fe en 1843. ¿Escuchaste eso? Te voy a repetir porque esto es un detalle que tiene peso. Vi
que la mayoría no poseía aquella energía que había distinguido su fe en 1843. Tremendo. Entonces, hermano Hugo, se ve que en la segunda vigilia, como en la vigilia de la noche, había más oscuridad, porque no tenían ya esa fe que antes que tenían en 1843. Exactamente. Entonces, fíjate el detallazo que viene ahora. El chasco que habían sufrido había debilitado su fe. Claro, entonces, como ellos estaban debilitados, era lógico y natural que no tengan la misma energía que tenían antes. ¿Por qué? Porque ellos ya habían pasado por el primer chasco y ahora estaban debilitados. Y era lógico y natural que cuando venga el segundo chasco, eso les deje knockout. Les deje como un boxeador le deja a su contrincante tirado en el suelo y, como decimos nosotros acá en mi país, hecho pomada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó entre la primera y la segunda vigilia. Ahora, ¿cuándo comenzó la tercera vigilia y cuándo comienza el canto del gallo? Qué interesante, hermano. Escucha esta declaración, lo que dice. ¿Sabe, hermano Hugo, que este estudio es un estudio de verdad presente también? Porque me doy cuenta, a medida que usted va analizando las vigilias, me doy cuenta que a medida que nos vamos acercando a la cuarta vigilia, yo me doy cuenta de que ya no nos queda tiempo. Ya no nos queda tiempo. Exactamente. No, y no solamente eso, hermano. ¿Sabes lo que va a pasar? El canto del gallo les va a agarrar a muchos sin preparación. Y por eso el versículo que leímos al comienzo decía de repente. Ese de repente equivale a sin preparación. Es lo mismo. Decir de repente o decir el canto del gallo le va a dejar a muchos sin preparación es la misma cosa. Pero mucho ojo con lo que viene ahora. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 174. Dice, estamos ahora en la tercera vigilia. ¿Qué pasó ahí? Agarrate, Catalina, un momentito aquí. Entonces, ¿cuándo se escribió esa cita? Porque aquí comienza a contar desde que ella escribió eso. Yo no tengo la fecha exacta de cuándo se escribió la cita, pero es evidente que se escribió pero muchos años después del chasco, ¿verdad? O sea que es demasiado claro de que ella dice, ahora estamos en la tercera vigilia, ¿verdad? Entonces dice, muchos están durmiendo, adormilados por los cuidados de esta vida y seducidos por el engaño de las riquezas. Tremendo. Ahí hermano. tenemos que parar un poco. Tremendo, hermano Hugo. Mire, usted dijo a comienzo del estudio que el sueño más profundo se coge de 3 a 6, justamente en la tercera vigilia. Y así mismo está el mundo y la iglesia y todos estamos así. Exactamente, hermano. Porque nadie puede negar que a eso de las 2 o las 3 de la mañana el sueño es profundo. Es profundísimo el sueño, ¿verdad? No hay nada que hacer, eso es clarito. Pero
Lo que más asusta, hermanos, es que el dormir tiene que ver con el amor al dinero. Eso es lo que más asusta, hermano, porque acá dice, muchos están durmiendo. Hay una coma y después dice, adormilados por los cuidados de esta vida y seducidos por el engaño de las riquezas. Quiere decir entonces, hermanos, que miles y miles de adventistas del séptimo día van a llegar al canto del gallo, acumulando fortunas y fortunas en lugar de invertir eso en la predicación del evangelio. Y eso les va a llegar, eso les va a costar su salvación. Fíjate lo que sigue diciendo. El transcurso de la segunda vigilia nos ha traído a la tercera. Y ahora no hay excusa para disminuir nuestra vigilancia. Y ahora viene. Atender lo que viene ahora, hermano, porque este detalle tiene un peso más, mucho más que 100 elefantes juntos. Fíjate lo que dice. La tercera vigilia reclama una triple dedicación. ¿Cómo? La tercera vigilia, ¿qué clase de reclamo hace? Una triple, no dice una doble. No dice una doble dedicación, una triple dedicación. ¡Qué tremendo, hermano! Eso quiere decir que lo que se hizo hasta ahora lo tenemos que multiplicar por 3. ¡Qué impresionante, hermano! Este detalle es tremendo. Eso quiere decir también que, aparte de aquellos que aman las riquezas, ¿sabes a qué otro grupo el canto del gallo o el juicio por los vivos les va a llegar desprevenido? A los zánganos. A los zánganos espirituales. Como nosotros le decimos acá en mi país, cristianos carretilla. Si vos no le empujás, no se va. Esos son los cristianos carretilla. Si vos no le empujás, él no se va a ningún lado. Todos esos cristianos carretilla o zánganos les va a llegar desprevenidos y les va a costar su salvación cuando comience a cantar el gallo, o sea, cuando comience el juicio por los vivos. Ahora, otro detalle. ¿Qué visión tuvo la señora White en cuanto a la actitud de aquellos que no fueron fieles en su vigilia? Testimonios, tomo 2, página 174. Vi que algunos se cansaban. Ahí tenemos que parar un poco. ¿Qué dice? Vi que algunos se cansaban. Ahora, yo te pregunto, hermano, ¿a qué versículo nos lleva eso? Eso nos lleva a un versículo famoso que todo el mundo conoce, pero que no todos lo van a vivir. Mateo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero acá dice
que muchos se cansaban. O sea, muchos se cansaban equivale a dejaron de perseverar. También equivale a apostatar también. También, exactamente. Así mismo. Dice, tenían la mirada dirigida hacia abajo. Ahora, ¿qué significa espiritualmente tener la mirada hacia abajo? Ahora va a explicar. Estaban absortos por las cosas terrenales. Acá tenemos otro grupo. Acá tenemos otro grupo y esto nos lleva sí o sí a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Sí o sí tenemos que mirar ese pasaje. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí está. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahora, en el versículo 4, va a hablar de la última vigilia. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta ya es la última. Este ya es el amanecer. Pero si están absortos por las cosas terrenales, jamás se va a cumplir en ellos el versículo 4. Es imposible. Es completamente imposible. Y decían, noten ahora lo que decían este grupo que estaba cansado y absorto por las cosas terrenales. Decían, esperábamos que el maestro viniera en la primera vigilia. Pero en la primera vigilia no podía venir. ¿Por qué? ¿Por qué no podía venir? Porque se tenían que probar los corazones. Tenía que haber una prueba intensa. Y esa misma prueba se va a cumplir en el canto del gallo, que va a ser la ley dominical y el juicio por los vivos. ¿Te das cuenta, hermano, cómo Dios no le va a llevar al cielo a nadie antes de que pase por el examen o la prueba? ¿Te das cuenta, hermano, cómo todo acá se une? Acá hay unos eslabones espectaculares que lo tenemos que unir sí o sí. Entonces, esperábamos que el maestro viniera en la primera vigilia, pero sufrimos una desilusión. Estábamos seguros de que vendría en la segunda, pero esta pasó y no vino. De nuevo podremos surgir, de nuevo puede surgir un chasco. No es necesario que seamos tan estrictos. Creemos que es mejor que depositemos nuestros tesoros en la tierra para estar seguros de que no vamos a pasar necesidad. ¡Epa! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué noten, hermano! Con esto que este grupo dijo, Satanás se gozó. Satanás se gozó con este grupo, ¿verdad? Ahora, o sea, por dos motivos luego Satanás se gozó. Primero, porque dijeron, no es necesario que seamos tan estrictos. Ahí ya Satanás lanzó una carcajada tremenda. Y en segundo lugar,
dijeron que es mejor que aseguremos nuestras riquezas para que no pasemos necesidad. Entonces, yo te pregunto ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Para echar por tierra esto que dijo este grupo. Vamos a buscar. ¿A qué versículo nos lleva esto? Filipenses. Filipenses capítulo 4. Fíjate el tremendo versículo que vamos a ver ahora, y con esto le vamos a destrozar esta mentira satánica que dijo este grupo y que tanto alegró el corazón de los ángeles caídos. Versículo 12. Filipenses 4:12. No, vamos a leer el 11 también. El 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y ahora viene, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este grupo que dijo eso se olvidó del versículo 11 y 12. Se olvidó por completo. Por completo se olvidó de esos dos versículos. Ahora, y peor, del 13 peor. Peor todavía, ¿verdad? Ahora, otra pregunta clave. ¿Por qué a la tercera vigilia se le llama también el canto del gallo? Qué linda esta pregunta, hermanos. Ahora, vamos a Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, 37. No, 33. Mateo 26, 33 y 34. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Subraya esa palabra escándalo. Porque cuando comience el canto del gallo o la ley dominical, va a haber un escándalo tremendo va a haber en este mundo. Subraya esa palabrita escándalo. Versículo 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, ¿en qué horario le dijo? Ojo con ese detalle. No le dijo al mediodía ni a la mañana. No. A la noche le habló del canto del gallo. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, escucha, hermano, lo que viene, el detalle que viene a continuación. En el deseado de todas las gentes, la señora White dice que el canto del gallo fue agudo. Agudo. Y yo busqué en el diccionario qué significa agudo. ¿Y sabes lo que el diccionario me dijo? Que algo agudo es un instrumento muy filoso que tiene mucha punta. Un instrumento agudo
y que penetra, hermano. ¡Qué tremendo! Imagínate, hermano, lo que viene ahora. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Miqueas 3:8. Vamos a buscar. No, esto es espectacular, hermano. Esto no se predica nunca. Tiene razón ese el hermano que vive en tu país, que me dijo, estos temas brillan por su ausencia, me dijo, acá en mi país. Así me dijo un hermano de tu país. Mira un poco, vamos a Miqueas. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Y ahora viene. Y de juicio. Quiere decir que Miqueas 3:8 tiene que ver con el canto del gallo, con la tercera vigilia y con el comienzo del juicio por los vivos. Porque acá habla de denuncia y de juicio. Dice, mas yo estoy lleno de poder. Ese poder es la lluvia tardía. Ese juicio es el canto del gallo o el juicio por los vivos. Y de fuerza, y ahora viene, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Quiere decir entonces que acá tenemos el canto del gallo, que es lo que va a suceder al final de la tercera vigilia. Noten lo que dice ahora, Testimonios, tomo 2, página 172. Esta cita es oro puro, hermanos. Con esta vamos a demostrar que al final de la tercera vigilia es el canto del gallo o el juicio por los vivos. Fíjate lo que dice, hermano. Aquí ella está comentando Marcos 13, 35 al 37, que fue el versículo que nos sirvió de esqueleto, ¿verdad? Y noten lo que dice. Estamos esperando y velando con la mirada puesta en el regreso del Maestro, que traerá el amanecer. No sea que viniendo de repente, ojo con eso, viniendo de repente nos encuentre durmiendo. Y ahora la señora White se va a hacer la pregunta, ¿a qué tiempo se refiere aquí? No es la segunda venida, sino al fin del tiempo de gracia. ¿Y qué es lo que sucede al final del tiempo de gracia? Al final del tiempo de gracia sucede el canto del gallo, que es la predicación de Miqueas 3:8 y de Apocalipsis 18, que es la lluvia tardía, el fuerte pregón, el agudo instrumento que equivale al canto del gallo, la denuncia, porque la señora White dice que va a ser denunciado el espiritismo. En el conflicto de los siglos dice que todos los avances del espiritismo va a ser denunciado por aquellos que van a recibir la lluvia tardía y van a predicar el fuerte pregón en el momento que se esté llevando a cabo en el cielo el canto del gallo. Y ahí comienza el juicio por los vivos. O sea, hermanos, que Testimonios para la Iglesia, tomo 2,
Página 172 es demasiado claro. Porque acá ella dice no a la segunda venida. Ella dice claramente a qué tiempo se refiere aquí. No es a la segunda venida, sino al fin del tiempo de gracia. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Lucas capítulo 12. Vamos a ver. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 38. Noten lo que dice. Lucas capítulo 12, versículo 35 en adelante. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Y ahora viene, el versículo 37 es clave. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Ahora, versículo 38. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, ¿qué quiere decir ese si los hallare así? Velando. Claro, o sea, si los hallare así significa que estén ceñidos vuestros lomos, que las lámparas estén encendidas. Ese de las lámparas encendidas lo ya nos lleva a la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Entonces, todo eso que aparece en el versículo 35 equivale a esa expresión del versículo 38 que dice, si los hallare así, pero está hablando de la tercera vigilia, no está hablando de la segunda venida. Entonces, ¿qué dice la última parte del versículo 38? Bienaventurados son aquellos siervos. O sea, hermanos, que el versículo 38 refuerza la cita de la señora White que dice que la tercera vigilia no se refiere a la segunda venida, sino al juicio por los vivos, que equivale al canto del gallo, que es lo mismo, y la bienaventuranza que va a reposar sobre aquellos que pasen con éxito la ley dominical y el juicio por los vivos. Porque la última parte del versículo 38 dice, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Y por qué son bienaventurados? Porque pasaron el juicio por los vivos. Pasaron con excelentes notas la ley dominical, ¿verdad? Y por eso dice, bienaventurados son aquellos siervos. Pero, sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Verdad? Pero ¿a qué hora? ¿A qué hora vendrá? La señora White en el conflicto de los siglos dice que nadie sabe la hora en que la ley dominical va a aparecer. No se sabe la hora ni el día. Pero acá dice
el Hijo del Hombre vendrá. Pero ese el Hijo del Hombre vendrá no es la segunda venida. ¿Sabe, hermano Hugo, que hubo un hermano aquí, un primer anciano, que me discutió a mí eso? Y yo ni pensaba conocerlo a usted cuando yo asumía que esa no era la segunda venida. Incluso el ladrón en la noche no es la segunda venida de Cristo, también es la terminación del tiempo de gracia, que lo va a tomar por sorpresa. ¡Claro! Exactamente. Así mismo. Entonces, ahora viene otro detalle precioso. ¿Qué privilegio tendrán los que vivan en la cuarta vigilia? Ahora vamos a ver un poquito nomás lo de la cuarta vigilia. Primero Escritos, página 15. Antes de leerlo, hermano Hugo, ya en la cuarta vigilia, ya por el estudio que usted ha hecho, yo puedo percibir que la cuarta vigilia va a ser el tiempo más oscuro de este planeta Tierra. Imagínense el juicio por lo vivo, la ley dominical, el cierre de la gracia. Va a haber una oscuridad tremenda, así como la cuarta vigilia era de 3 a 6, que era todavía se nota que, por ejemplo, aquí en Dominicana se nota que cuando llega las 5 y las 6 se pone una oscuridad terrible, pero es porque pronto va a amanecer. Es porque pronto Cristo vendrá. Mira, eso que vos estás diciendo me hace acordar a algo, a un detalle que a mí me impactó, que está en el conflicto de los siglos. Y eso que vos decís tiene dos facetas. Dos facetas. ¿Sabes por qué? Porque el conflicto de los siglos dice que la medianoche del mundo es el apogeo del papado. Ella dice claramente que el apogeo del papado es la medianoche del mundo. Entonces, eso que vos estás diciendo ahora es la repetición. Es la repetición. ¿Por qué? Porque así como hubo un apogeo del papado cuando sucedió lo de la supremacía papal y el papado se bañó con sangre, porque Apocalipsis 17 dice que estaba borracha de la sangre de los mártires. Entonces, ese mismo apogeo del papado, que fue la medianoche del mundo, eso va a tener un segundo cumplimiento con la ley dominical, o sea, va a ser la segunda cara de la moneda. Entonces, ahora viene. Primero Escritos, página 15, dice así: pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. O sea, hermanos, que esto está hablando del amanecer. O sea, decir que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús es lo mismo que decir el amanecer. Es lo mismo. La cuarta vigilia. Exactamente. Decir cuarta vigilia o el amanecer o pronto oímos el anuncio es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, hermanos, vamos a ir terminando con un versículo espectacular que nadie conoce. Nadie conoce este versículo, hermanos. Y ¿sabes qué enseñanza poderosa vamos a sacar? De que en la tercera vigilia, cuando comience el canto del gallo, va a haber un cambio de atalayas que van a vigilar. Va a haber un cambio de vigilantes. También el sabio Salomón. ¿Dónde? El sabio Salomón también en el Cantar de los Cantares habla de eso también. Sí,
Pero vamos a ver dónde dice que va a haber un cambio de vigilantes o de atalayas. Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7, versículo 19. Jueces capítulo, acá está. Jueces capítulo 17, no, Jueces capítulo 7, versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento. Y ahora viene un detalle. Ojo con el detalle que viene ahora. Al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Fíjate qué tremendo detalle encontramos acá, hermano. No, fíjate lo que dice. Acá dice claramente, al principio de la guardia de la medianoche, hubo una especie de, aquí hay que renovar los centinelas. Vamos a hacer una renovación de atalayas. O sea, en otras palabras, hermano, todos los perros mudos se tienen que ir. Todos los perros mudos y todos aquellos que no quieran ser valientes por la causa de Cristo se tienen que ir. Y va a haber una renovación de centinela. Eso lo dice el versículo 19, hermano. No lo estoy inventando yo. Ni tampoco es una especulación. Ahora, ¿por qué tiene que haber una renovación en los centinelas? La última parte del versículo 19 dice por qué. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Yo te pregunto, hermano, ¿cuántas cosas hay acá en la última parte del versículo 2 que lo tenemos que convertir en algo espiritual? Acá hay dos cosas. Tocaron las trompetas, que equivale a la predicación de Apocalipsis 18 con la lluvia tardía. Pero también hay otro detalle más. Acá dice quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. ¿De qué están hechos los cántaros? ¿Vos sabés de qué están hechos los cántaros? Decime, hermano, de qué está hecho los cántaros. Mira, Segunda de Corintios 4. Acá vamos a ver de qué está hecho los cántaros. Fíjate lo que dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de ¿qué dice? En vasos de barro. Los cántaros están hechos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, hermanos, que aquellos que van a renovar, los centinelas que van a ocupar el lugar de los perros mudos, tienen que tener el corazón completamente quebrados. Completamente quebrados tienen que tener el corazón. Porque si no están quebrados, va a haber mucho orgullo. Va a haber ese sentimiento de que yo soy mejor que fulano.
yo soy mejor que sultano. No, 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 no. Nada de eso tiene que haber. Si querés ser parte de la renovación de los centinelas. Qué tremendo, hermano. ¿Qué te pareció el tremendo estudio que hemos hecho, hermano? Espectacular. Hemos aprendido mucho. Y no solamente un estudio solemne, porque señala que nosotros estamos a punto de entrar en la cuarta vigilia. Ya estamos en la tercera, donde los eventos de la ley dominical están muy cerca, donde muy pronto, no sabemos, pero ya la sierva de Dios ha hablado, el juicio por lo vivo también va a comenzar. Entonces, este más que un estudio, es una solemne amonestación para que nos preparemos, para que no seamos participantes de ese grupo que se leyó en la cita, que está aferrado a lo material de la tierra y que nuestra mirada esté en la cosa de arriba. Exactamente, hermano. Ojalá, mi sueño es que muchos hermanos se animen, ¿verdad? Tomen apuntes de este tema y se animen a predicar en sus iglesias. Ese es mi sueño. Porque realmente, hermano, este tema nunca, o podríamos decir casi nunca, se predica, y no solamente casi nunca se predica, se desconoce una barbaridad. Es impresionante lo que se desconoce. Entonces, ahora con este último versículo concluimos este tema y estamos felices. Mi corazón salta como los chimpancés cuando le dan la banana, ¿verdad? Y ojalá que cause un impacto tremendo y le estimule, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos, que el Espíritu Santo le estimule a los hermanos a ser atalayas fieles. Bien, amados hermanos, hemos llegado al final de este estudio, recordando a ustedes, véanlo por completo, déjenos sus comentarios, el número del hermano Hugo está apareciendo en pantalla, escríbanle cualquier pregunta, él siempre está dispuesto a contestar. Y sin más preámbulo, vamos a permitir que nuestro hermano Hugo tenga la oración. Perfecto. Nuestro Dios y nuestro Padre, hay mucho gozo en nuestros corazones porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Hoy hemos estudiado un tema que lamentablemente la mayoría de la población adventista no conoce, desconoce una barbaridad. Y como fruto del desconocimiento tampoco se va a predicar. Y por esa razón, oh Dios, hemos decidido estudiar este tema y luego lanzarlo al aire para beneficio de tantas personas, de tantos adventistas del séptimo día que son piel y hueso, que son esqueléticos, como dice el profeta Ezequiel en su visión de los valles de los huesos secos, que necesitan alimentarse, que necesitan nutrirse y dejar la leche y poder realmente tomar el coraje que necesitan para darle a la trompeta el sonido certero. Oh Señor, bendice esta programación, que pueda llegar a muchos rincones del planeta y que pueda servir de advertencia para todos aquellos que lo escuchen. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Acompáñanos, fortalécenos, tonifícanos y danos el coraje y el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos todo esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero decir a todos los hermanos, reiterar, nosotros necesitamos apoyo. Miren, hoy, por causa del agua, el hermano Hugo no pudo salir a trabajar, nos hemos quedado y estamos en el estudio. Vamos a hacer una pausa. Este tema se está grabando
y hoy hemos decidido grabar 2 temas para poder hacer el esfuerzo para que este material llegue a ustedes. Vamos a hacer una pausa ahora. Ahora vamos a comer y hacer alguna cosa, a descansar, para luego tener otro tema con el hermano Hugo. Es un esfuerzo muy intenso y necesitamos sus oraciones y también sus ayudas con sus ofrendas también, tanto el hermano Hugo como un servidor. Así que, hermano, ayúdennos, que este evangelio se va a terminar y la sierva del Señor dice que se va a terminar con 2 cosas: con consagración y dinero, porque el hermano Hugo necesita para el internet y un servidor también. No me da vergüenza decirlo porque estamos en esto. Bien, hermano Hugo, un abrazo, nos veremos ahorita entonces. Sí, exactamente. Dale, yo espero tu respuesta. Dale, que Dios te bendiga. Chao, chao, chao. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.